Es el momento de conversar con Javier Veloz, candidato a asambleísta por el Distrito Norte Metropolitano, a quien saludamos en estos momentos. Buenos días, Javier. Su propuesta legislativa está basada en 4 ejes que son seguridad, ambiente, empleo y educación. ¿De qué manera las plantearía en la Asamblea Nacional si es que llega precisamente a ocupar un curul en esta institución importante del Ecuador? Buenos días y bienvenido. Muy buenos días para ti y para todas las personas que nos escuchan en este importante medio de comunicación. Sí, es bastante importante que sobre todo la ciudadanía conozca cuáles son las propuestas de los candidatos que están terciando para un curul en la Asamblea Nacional. Es principal y prioritario que también se conozca de dónde vienen estos candidatos. Así que simplemente quisiera iniciar comentándote quién es Javier Veloz. Javier Veloz es un joven de 27 años que desde los 15 viene haciendo política. Es por eso que, entendiendo esa realidad tan compleja que vive el país, decidí estudiar ciencias políticas, relaciones internacionales, soy abogado y también soy máster en Derecho Procesal Penal. Pero mucho más allá de los títulos, como te mencionaba, es importante conocer cuál ha sido el activismo político de Javier Veloz. Y en este caso, bueno, yo tuve la oportunidad de formar la Red de Estudiantes de Quito, también fundar una fundación, valga la redundancia, Fundación Runacay, todo en pro de los derechos de los más vulnerables. Entonces, con estas fundaciones, nosotros lo que nos encargamos es de capacitar, educar, por ejemplo, a niños que no tenían acceso a la educación, sobre todo en zonas rurales, y trabajar muy de cerca con los adultos mayores. Pero mucho más allá también de aquello, también cuento con un perfil profesional. Yo he trabajado en el Ministerio de Gobierno, y mi último trabajo fue de asesor de un concejal aquí en el Distrito Metropolitano de Quito, en el área de la salud. Entonces conozco la materia de fiscalización y de legislación a nivel metropolitano, pero mucho más allá incluso de aquello. Nuestro plan va elaborado a entender las necesidades de lo que es una sociedad tan diversa como la quiteña y la ecuatoriana. Ya, perfecto. Eso sí que sí. En ese marco, Javier, para ir avanzando, usted plantea en el eje de ambiente la transición ecológica a la movilidad. ¿En qué consiste esto? Sí, justamente iba al tema de los ejes, seguridad, movilidad y medio ambiente, porque hemos hecho hincapié sobre todo en este eje tan complicado, debido a que tenemos que tener en cuenta y conocer la realidad. Vivimos momentos muy complicados en donde existe estiaje, donde, por ejemplo, acá en Quito pasamos una cantidad enorme de incendios forestales, y entonces no entender la realidad de lo que está pasando en la ciudad y en el planeta es desconocer y no prever lo que pueda pasar en el futuro. Entonces, ¿qué es lo que apostamos? Nosotros pensamos en que es necesaria una transición ecológica a medios, a modos de transporte más amigables con el medio ambiente. Hasta el 2025 se tenía en cuenta una transición de al menos el transporte comercial y urbano, en el que, por ejemplo, ya no se den buses a a combustibles fósiles, como es a diésel, sino que ya se ocupe, por ejemplo, los buses eléctricos y los carros eléctricos para los medios de transporte comercial. Lamentablemente, esto no se ha dado. De hecho, se reformó la ley y se extendió el plazo de lo que estaba para 2025, ahora tenemos hasta 2030. Entonces, es necesario ya que los asambleístas también se pongan a fiscalizar este tipo de medidas, tipo de políticas, para entender que si no nos ponemos de acuerdo y no empezamos a cambiar la realidad de este país, pues vamos a seguir viviendo estos momentos tan críticos como fue el estiaje y los incendios forestales. Javier, pero este es un gran desafío, Javier, porque para implementar o hacer esta modificación o esta transición ecológica que usted manifiesta, se necesita inversión y también tecnología. Sí, justamente te comento, existen ya empresas, de hecho yo me he reunido con algunas de aquellas que estarían dispuestos a invertir aquí en el país para hacer esa transición a mecanismos y a modos de transporte más amigables con el medio ambiente. Y esto incluso también beneficiaría al país. Recordemos que el Ecuador se sangra diario en subsidios, por ejemplo, al diésel. Un bus eléctrico, en cambio, no te generaría esa problemática. Y los recursos que vengan, sobre todo de la adquisición, porque lo que se busca es renovar la flota vehicular, permitiría que muchos de los transportistas, también he conversado con muchos de aquellos, tengan esa facilidad de hacer este cambio. Entonces, es un ganar-ganar. El Estado se ahorraría mucho dinero en subsidios a cambio de renovar toda la flota
a medios y a mecanismos más amigables con el medio ambiente. Entonces, existen propuestas ya desde el lado privado, y te lo digo con total transparencia, de invertir aquí en el Ecuador, siempre y cuando se generen las condiciones para, por ejemplo, establecer un fondo nacional en el que se dedique a financiar este tipo de cambios, ¿no? En este caso, a los buses eléctricos, que es la propuesta que Ojalá que no se siga aplazando porque, como usted dice, las condiciones en estos momentos no son nada agradables, más bien al contrario, son adversas. En el eje educativo, ¿qué va a proponer, Javier? A ver, ¿qué es lo que nosotros pensamos? Lamentablemente, y te lo digo por experiencia porque yo también he vivido aquello, es muy complicado cuando te gradúas del colegio conseguir un trabajo, lo propio cuando te gradúas de la universidad, y aún así con una maestría es muy difícil acceder a un empleo. Es por eso que nosotros hemos igual concatenado estos dos ejes, educación y empleo. Lamentablemente, cuando tú sales del colegio, no sales con conocimientos técnicos, aunque sea en alguna materia en específico. Lamentablemente, la visión que se ha dado en los últimos años ha sido que te vuelvas supuestamente bueno para todo, pero al final del día te vuelves bueno para nada. Y discúlpame que se escuche así la expresión. Es por eso que nosotros proponemos la implementación de bachilleratos técnicos en todas las unidades educativas. Existen jóvenes, existen personas que capaz no quieren estudiar los 4 años de la universidad, los 2 años de una maestría, sino quieren ya empezar a laborar, sobre todo en materias técnicas. Lamentablemente es lo que no te ofrece el sistema educativo actual. Hay muy pocos colegios que ofrecen bachilleratos técnicos. Entonces, ¿cuál es nuestra apuesta? Nuestra apuesta es que la mayor cantidad de jóvenes que quieran ya empezar a introducirse en un mundo laboral tengan la capacidad. Entonces, que se modele y que se reestructure totalmente el sistema educativo a través de la reforma a la Ley Orgánica de la Educación Intercultural para que los jóvenes puedan mayoritariamente acceder a horas prácticas que teóricas. Esto permitirá una inserción más rápida en el mundo laboral. Nosotros hemos conversado, por ejemplo, con la Cámara Nacional de Artesanos. En anteriores años se podía contratar, por ejemplo, un ayudante y ellos ya podían tener la experiencia, porque hay muchos jóvenes que quieren estudiar o aprender de metalmecánica, carpintería, claro, materias técnicas, pero lamentablemente ya no se les puede dar o la educación ya no está. Y estas carreras técnicas sí tienen salida laboral. Para ir avanzando también, Javier, otro de los ejes que usted plantea es precisamente que están anclados en el ámbito de la seguridad, es que los agentes metropolitanos también garanticen, en efecto, seguridad. ¿Qué herramientas les entregarían para prepararlos? A ver, ya existe un proceso de formación de los entes complementarios de seguridad, los mismos que están regulados por el COESCO, que ya te establece que ellos trabajarán mancomunadamente con la Policía Nacional, sobre todo en las áreas de seguridad preventiva. Lo que nosotros buscamos no es que se implante prácticamente una policía local, cada GAD, sino lo que nosotros proponemos es que al menos se les permita y se les dé las garantías necesarias para trabajar en esta labor de seguridad preventiva. Por ejemplo, nosotros hemos hablado mucho con aquellos y lo que nos han mencionado, ¿por qué nos permiten o que la ley se reforme para poder realizar cacheos? Es decir, revisiones en eventos, en el espacio público. Recordemos que los gobiernos autónomos descentralizados, por ejemplo, aquí en Quito, están encargados del control y el uso del espacio público. Pero lamentablemente la ley a veces es muy complicada y no permite hacer ciertas actividades a estos cuerpos complementarios de seguridad que de una u otra forma ya tienen algún tipo de formación. Javier, entonces estos agentes metropolitanos no utilizarían armas de fuego ni tampoco tendrían esa formación o preparación policial. Se evaluaría el caso de cuándo y cuáles podrían, porque a lo que me refiero no solo son a los agentes metropolitanos de tránsito, de control, por ejemplo, aquí en la ciudad de Quito. Pero mucho más de aquello, hay que hacer una reflexión. Hubo un presidente que emitió un decreto en el que se permite el porte y la tenencia de armas de uso civil. ¿Por qué no pensar que ya estos cuerpos complementarios de seguridad, que de una u otra forma ya tienen procesos de formación en seguridad, nos puedan colaborar, sobre todo en materia de seguridad preventiva? Así que el porte de armas también podría ser una posibilidad, evaluando también si es que los procesos de formación son los más adecuados y ya cuentan con la capacidad y la experiencia para poder manejarlas. Pero no tampoco dejamos a un lado aquello. Pero creo que son etapas. Entonces nuestra propuesta es al menos en una primera etapa la seguridad preventiva. Veamos a ver cómo se instrumenta esta herramienta jurídica. Javier Veloz, muchísimas gracias por conversar con nosotros. Muy amable. Vamos a nuestra siguiente pausa. Y siempre a las órdenes. Vamos a nuestra siguiente pausa publicitaria. Retornamos de inmediato.